Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal están? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos al Volante Mixto, bienvenidos a F Táctica, la nueva sección que vamos a tener aquí en el canal, que como su nombre lo dice, vamos a hablar de táctica, vamos a hablar de conceptos, de roles, de funciones, etcétera. Y como pueden ver en el título de este video, vamos a comenzar con el falso 9, el concepto del falso 9, que es un falso 9, qué características tiene la posición, el rol, qué características debe tener un jugador que ejecuta la función, el rol de falso 9, etcétera, todo en este video. Así que sin más, vamos adelante con el análisis de qué es un falso 9 en el fútbol. Bien, el concepto del falso 9 está asociado constantemente en el último tiempo a Pep Guardiola. Se habla de un cambio revolucionario por parte del español, yo no lo veo tan así. Para mí Pep Guardiola es un gran entrenador, uno de los mejores de la historia, pero él no inventó el fútbol. Voy a partir desde esa premisa. Pep Guardiola no inventa el fútbol, el concepto, la utilización de un falso 9 se puede remontar incluso hacia 1930 en la Austria, donde utilizaban a Matthias Sindelar como uno de los primeros falso 9 de la historia. Pep Guardiola, ¿qué es lo que hace? Como muy bien dice el libro del mismo nombre, Pep Guardiola es un ladrón de ideas. Utiliza una idea que no se usaba comúnmente, como es la del falso 9, y la utiliza en un partido contra el Real Madrid, utilizando a Lionel Messi, cambiándolo de posición con Samuel Eto'o, mandando a Samuel Eto'o a la banda derecha, dejando a Lionel Messi por el centro y explotando las cualidades que tenía en ese entonces el astro argentino para destrozar a la defensa del Real Madrid en ese recordado 6-2. Hay otros ejemplos de falso 9 también, puede ser Francesco Totti en la Roma, actualmente puede ser Karim Benzema en el Real Madrid. Si nos vamos al fútbol chileno, el único ejemplo, diría yo, que hay actualmente o que había actualmente era el de Luis Jiménez. A mi parecer, más durante la primera etapa, el primer semestre de José Luis Sierra en Palestino, que ahora último. Me parece que el rol que utilizó Luis Jiménez se acerca más a lo del falso 9 en la primera parte, en la primera etapa de José Luis Sierra como entrenador de Palestino, y no tanto en la actualidad. Pero vamos a la pizarra, vamos a la táctica, vamos a ver cómo se desenvuelve, qué características tiene ese falso 9. Y a continuación ustedes estarán viendo en sus pantallas dos disposiciones 4-3-3. ¿Por qué 4-3-3? Porque el 4-3-3 utiliza de mejor manera los espacios en el terreno de juego para explotar a un falso 9. Un falso 9 no puede, desde mi perspectiva, no puede funcionar con otro delantero, con un doble 9. O no puede explotar tampoco sin el apoyo de extremos, sin el apoyo de aleros, sin la presencia más bien de extremos en cancha. El falso 9 se explota de mejor manera con el 4-3-3. Y lo vamos a ver un poco más a continuación en detalle. Este hombre, vamos a llamarlo nuestro falso 9. Esta pieza va a ser nuestro falso 9. ¿Qué es lo que hace el falso 9? A diferencia del centro delantero, a diferencia del 9, el 9 usualmente se queda fijando a la pareja de defensores centrales, va al choque, como se dice, con la pareja de defensores centrales rivales, los fija, los mantiene con una referencia de marca, los mantiene con un hombre al cual marcar. La diferencia con el falso 9 es que el falso 9 le quita esa referencia de marca a la dupla de defensores centrales. El falso 9 es un jugador de características más asociativas, es un jugador de más juego en equipo que un centro delantero normal, vamos a decir, un centro delantero común, y tiende a retroceder en el terreno de juego, tiende a bajar alturas en el terreno de juego para asociarse con los hombres del medio campo, generando una superioridad en el medio campo. Usualmente, por supuesto, cuando el equipo contrario utiliza también un 4-3-3, que es la alineación más común, más habitual en el fútbol. El falso 9 inicia bajando, retrocediendo su posición para generar superioridades en el medio campo, y también para entregarle esa duda al defensor central, porque si el defensor central
no persigue al falso 9. Si el defensor central no hace este movimiento con el falso 9, se le genera la superioridad numérica al equipo en esta zona del terreno de juego. Pero si el defensor central persigue, cualquiera de los dos, si uno de los defensores centrales persigue al falso 9, lo que libera son espacios. El falso 9, para desarrollarlo en una frase, en un concepto, es un jugador que aprovecha espacios y que genera espacios con la posesión del balón del equipo. Para la utilización del falso 9 es clave dos aspectos, los colectivos y los individuales. Es muy importante que el contexto que acompaña al falso 9 sea de un equipo de características asociativas, ofensivas, sobre todo porque cuando se trata de equipos defensivos se busca un juego más directo, es más difícil que un falso 9 brille o aparezca en todo su esplendor en equipos más defensivos. Es poco común que ocurra. Es más común cuando se trata de equipos ofensivos que suman a mucha gente por delante de la línea del balón, como suelen ser los equipos del mismo Pep Guardiola. Por ejemplo, por eso Pep Guardiola hoy en día es el entrenador que mejor utiliza a este hombre, el que mejor utiliza este concepto. Hoy en día en el Manchester City es Ferran Torres, en su momento fue Kevin De Bruyne también, una opción de falso 9. Y ahí vamos también a las características individuales del jugador, en qué se diferencia al centro delantero común o al centro delantero normal. Este falso 9, como decía, tiende a retroceder en el terreno de juego, tiende a bajar alturas y por ello tiene que tener cualidades como el pase, tiene que tener un buen pase, tiene que tener un buen control también, tiene que tener un buen primer control, un buen control orientado, tiene que poder girar bien con el balón y girar rápido también con la posesión del balón, tiene que tener visión porque también es un jugador que tiene la capacidad de, como decía, de generar espacios, de aprovechar espacios, entonces tiene la posibilidad de filtrar más pases. Tiene que tener buena visión, tiene que tener buena colocación también, tiene que tener serenidad, tiene que tener juego en equipo, tiene que tener la capacidad también de resolver en espacios reducidos, porque el falso 9 también tiene que cumplir ese rol de llegar al área, también tiene que cumplir ese rol de 9, por eso es un falso 9. Tiene que también cumplir ese rol, por lo tanto también tiene que saber resolver en espacios reducidos. ¿Por qué? ¿Por qué Pep Guardiola, por ejemplo, utiliza un falso 9? Usualmente Guardiola utiliza esta función cuando enfrenta a equipos más defensivos que repliegan más en el terreno de juego, y cuando los equipos repliegan más en el terreno de juego dejan menos espacios. Es ahí donde surge la importancia del falso 9 como generador de espacios, como aprovechador de espacios, y también tiene que tener la capacidad para llegar al punto penal a definir jugadas. También tiene que tener un buen disparo de media distancia. Me parece que es no un requisito principal, pero sí una característica que le puede servir mucho al equipo, porque como comentaba, el falso 9 va a tener más espacios, va a tener esa opción de rematar de media distancia con un giro, con un buen control orientado, con un buen primer control, va a tener la opción de quedar frente al arco y poder rematar. Por eso también tiene que tener un buen disparo de media distancia. En Chile se ha hablado de Arturo Vidal como falso 9. No, Arturo Vidal no es un falso 9, no puede jugar como falso 9, no tiene características para ser falso 9 y no ha sido utilizado en su época en el Barcelona como falso 9. En realidad, lo que hacía Arturo Vidal en el Barcelona era más bien de media punta, un jugador capaz de tener incidencia llegando desde segunda línea, aprovechando los espacios, pero no era Arturo Vidal el que generaba los espacios. Y es ahí donde está la diferencia entre entre el ser un falso 9 y no serlo. Por eso me parece que Arturo Vidal no es falso 9, no puede jugar como falso 9. Y quería aclararlo también en este video, quería aprovechar este primer video de F Táctica para explicar un poco por qué creo que Arturo Vidal no es un falso 9, a través de explicar cuáles son las características de juego de un falso 9, cuál es el contexto que mejor favorece a un falso 9, etc. Y hasta aquí, amigos y amigas, este video hablando sobre el falso 9, sobre el concepto del falso 9. Espero que les haya gustado, que dejen su me gusta
Por supuesto también que me dejen sus comentarios respecto al video, a la explicación. También si les parece que Arturo Vidal es o no un falso 9 en Chile. Y lo más importante de todo, suscribirse y activar la campanita para estar atento a todos los videos aquí en el Volante Mixto. Recuerden también seguirme en Twitter, en Instagram, dejaré los links en la descripción. Sin más, ahora sí, un fuerte abrazo de gol para todos y hasta la siguiente.